El título del estudio bíblico de esta noche es, por lo que vemos acá, se titula El doble amor de Pablo por la iglesia de Roma. Recordemos que nosotros ya estamos, obviamente, en el epílogo, en la despedida del apóstol Pablo. El capítulo 16 es la despedida que él hace, pero sin embargo, aún en esto, aún una cantidad de nombres que vamos a leer, hay una gran enseñanza. Y posteriormente también es interesante porque Pablo, después de lo que vamos a leer y de quienes él comienza a mandar saludos, realmente en ese contexto, cuando vemos el tema que él introduce, que es de los falsos maestros, eso lo hace también interesante, porque en la despedida y recordando a una gran cantidad de cristianos, ¿por qué Pablo habla de eso? Y es lo que vamos a ver nosotros en esta noche. Vamos a leer Romanos capítulo 16, del versículo 1 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Éstaquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trífena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es interesante que en esta porción nosotros podemos ver que hay dos formas en que el apóstol Pablo manifiesta en la carta su amor por la iglesia de Roma. En primer lugar, pues vemos que él muestra su afecto por muchos hermanos que estaban en la iglesia de Roma, a los cuales él le manda sus saludos. Y es muy normal que nosotros, si amamos a alguien, pues obviamente le vamos a mostrar ese afecto, ya sea a través de un abrazo, a través de un beso o a través, obviamente, de un saludo por una carta. Pero también una segunda forma en que nosotros vamos a ver en esta noche, en que Pablo también ama a la iglesia de Roma, es rogando a estos hermanos que no se vayan tras aquellos que causan divisiones. Y precisamente, pues, de estos dos grandes temas es que vamos a ver rápidamente en este estudio bíblico. Si me lees, por favor, una vez más el versículo 1, dice así la palabra, versículo 1 y versículo 2, dice así. Os recomiendo a vuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos,
y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. En esta cantidad de nombres que menciona Pablo hay muchas cosas que podemos realmente aprender y cosas que son interesantes. Por ejemplo, aquí Febe, ella es la mujer que llevó precisamente la carta que Pablo escribió precisamente a Roma. Por eso es que la menciona en primer lugar y dice, les recomiendo que por favor, obviamente la atiendan muy bien a ella. Es decir, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis ¿cómo? En el Señor. Febe, obviamente, al decir que la reciban es porque iba a ser la persona que iba a entregar el ¿qué? La carta. Recuerde que en aquel entonces no había emails, ¿verdad? No había computadoras, las cartas se escribían a mano. El papel que se ocupaba no era el papel como nosotros hoy lo conocemos. Aparte que eran muy caros, era de un material diferente, más delicados. Y por tanto, después de escribir una carta tan extensa, son 16 capítulos, obviamente tenía que ser dada a una persona de mucha confianza. Es muy difícil creer que una carta tan extensa la copiaron varias veces. Obviamente quien acompañó a Pablo en la escritura, vamos a ver en el próximo miércoles que al final firma otra persona, ¿verdad? Que es el escriba, el que ayudó a Pablo a escribir la carta. Sin embargo, él era el que la estaba dictando, obviamente. En el inicio de la carta, Pablo es el autor, se hace el autor de la carta, es importante eso, recordarlo. Pero quien lleva la carta, que era una misión muy importante, porque llevar la carta desde el momento donde fue escrita hasta Roma, implicaba viajar por barco probablemente, implicaba luego viajar por ciertas carreteras muy peligrosas, y el papel era muy delicado, por lo tanto, realmente era una tarea muy importante. Es interesante que quien era Febe era una mujer, se le llama diaconisa de cierta iglesia, de Cencrea. Es importante también mencionar que la palabra diaconisa, que es diácono, en el tiempo que fue escrito esto, todavía no estaba jerarquizada la iglesia, así que no vaya a confundir con que ella pastora, o ella era una super líder que ella pastoreaba a hombres y a mujeres, no, sino que se llama diaconisa precisamente porque ella servía dentro de la iglesia de Cencrea, así como a cualquier servidor de la iglesia se le llama diácono en general. En el tiempo que fue escrita esta carta todavía no estaba con jerarquías la iglesia. Más adelante se hace cierta jerarquía, pero en este momento no. Es interesante también de que una de las razones por las cuales Pablo pide que a Febe se la atienda muy bien es porque ella había ayudado a la iglesia de Jesucristo. Si usted lee, cuando dice el versículo 2, dice que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Esa palabra ayudar que ocupa el apóstol Pablo, de que ella ha ayudado a muchos y también al apóstol Pablo, es la palabra prostatis, y esa palabra es bien interesante porque esa palabra literalmente significa benefactor, es decir, se cree que Febe era una mujer empresaria que tenía bastante dinero y que por lo tanto ella había ayudado muchísimo a la expansión del reino en toda Asia. Por eso es que no es de extrañar que a ella, que realizaba distintos viajes para realizar sus comercios, obviamente una empresaria, se le ha dado a ella ese cuidado de esta carta tan valiosa. Y precisamente ella, lo que creen los eruditos, es que ella ayudaba muchísimo financieramente, en general, a todas las iglesias. Y por eso a Pablo viene ahora y le pide a los de Roma que la ayuden, y ahí dice, en cualquier necesidad que ella tenga, porque lo que se cree que ella no solamente fue a entregar la carta, sino que también a hacer negocios. Por lo tanto, la tenían que ayudar en todo lo que ella requiriera en esos días de su estancia en Roma. Ahora, no solamente él menciona a Febe. ¿Quiénes son los que menciona después? Sigue leyendo, por favor. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. Bueno, Priscila y Aquila. Interesante que de las 5 veces que se menciona en la Escritura, aproximadamente creo que son 5, si no me falla la memoria, lo interesante es que sí, 4 veces usted va a encontrar la fórmula Priscila y Aquila.
cuando Priscila es la mujer y Aquila es un nombre de hombre. Eran esposos. Y digo esto porque es interesante, porque normalmente, y esto no es un error de Pablo, normalmente siempre va el hombre en primer lugar mencionado y luego va la esposa. Una vez se menciona a Aquila y a Priscila, pero las otras veces se menciona a Priscila primero y a Aquila después al hombre. ¿Por qué? No se sabe a ciencia cierta realmente por qué es, pero lo que sí sabemos, y esto es un ejemplo para las mujeres que están acá, es que Priscila era reconocida, muy amada en la iglesia de Cristo, porque era una mujer impresionantemente estudiada. Era una mujer que estudió mucho la palabra. Es más, Aquila y Priscila, bueno, Aquila era judío, se cree que Priscila era griega, era romana, y probablemente también por eso, por ser ciudadana romana, ponían primero el nombre de ella y luego el nombre de su esposo. Pero lo interesante es que Pablo menciona y les manda saludos a ellos porque Pablo los amaba muchísimo. Y es porque precisamente Aquila y Priscila expusieron incluso, dice la Escritura, la vida por el apóstol Pablo. No se sabe en qué momento, pero si Pablo lo escribe es porque lo más seguro así fue. Es decir, Dios no miente. Es decir, si él dice que ellos dieron la vida por Pablo, habría que investigar y todavía no hay datos a qué hecho específicamente Pablo se refiere, pero sí, obviamente dieron la vida por él. No solamente eso, también encontramos en Hechos de los Apóstoles de que Priscila y Aquila lo acompañaron a Pablo en distintos viajes. Por eso es que, si usted se da cuenta, dice la Escritura que las iglesias de los gentiles también le dan gracias a Priscila y Aquila. ¿Por qué? Porque si algo nosotros encontramos en la Escritura es que Priscila y Aquila eran de tal corazón al reino de Dios, que ellos viajaban con Pablo, o no solamente con Pablo, sino que también ellos viajaban a diferentes ciudades a ayudar a las iglesias en la doctrina. Y es interesante. Incluso, ¿se acuerdan ustedes que uno de los líderes más importantes de la iglesia de Éfeso fue alguien llamado Apolos? ¿Se acuerdan ustedes de Apolos? ¿Se acuerdan? Que incluso Apolos fue enviado también a la iglesia de Corinto, y que por estar más tiempo que Pablo en Corinto, muchos comenzaron a comparar a Pablo y a Apolos, y unos decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolo. ¿Se acuerdan ustedes? Ok, Apolo, ¿sabía usted que Hechos de los Apóstoles menciona que Apolos, él era un hereje? No, voy a cambiar la palabra, no era un hereje. Él era una persona, voy a cambiar bien la palabra, porque ya un hereje es una persona que ya obviamente ha cambiado y trastornado las doctrinas, una vez las conoció y las trastorna. No, él no era un hereje, sino que él estaba en una secta que se llamaban los bautistas. Quiero aclarar que no se refiere a la denominación bautista de ahora, lo aclaramos. Se le llamaba así a esta secta porque esta secta creía que Juan el Bautista era el Mesías. ¿Me voy a entender? Y Apolos defendía que Jesús no era el Mesías, sino que Juan el Bautista. Lo interesante es que cuando le encuentran a él precisamente en Corinto, ¿quién cree usted que los encontró? ¿Quién cree que encontró a Apolos? ¿Quién se recuerda? Priscila y Aquila. ¿Quiénes discipularon a Apolos para sacarlo del error y enseñarles el camino de Jesucristo? Aquila y Priscila. Es más, hay una idea. Recuerde que el autor de Hebreos, la carta a los Hebreos, no se sabe quién escribió, ¿verdad? Eso es muy conocido por todos. ¿Sabía usted que uno de los autores, aunque es de los menos probables, pero uno de los autores a los cuales se les asigna que probablemente pudo haber escrito la carta a los Hebreos es Priscila, la mujer? Así de estudiosa era esa mujer. Y es interesante porque la Biblia menciona que ambos, los dos, Priscila y Aquila, formaron Apolos. Priscila y Aquila iban a ministrar a las iglesias, a ayudar a las doctrinas. Impresionante. Por eso es que incluso ellos eran tan importantes que incluso en su casa había, ¿qué dice la Escritura? Acabamos de leer. ¿Qué es lo que había? Una iglesia. En la casa de Dios en Roma había una iglesia. Así que por eso Pablo los conocía perfectamente, eran muy amados por él. Ellos lo acompañaron muchísimo en el ministerio del apóstol Pablo, en algunos de sus viajes que él hacía cerca de algunas iglesias, ellos lo acompañaban. Así que eran personas muy amadas por Pablo y por lo tanto les manda estos saludos, obviamente, a ellos. ¿Quién sigue? Sigue leyendo, por favor.
A mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Ok, Epeneto, realmente Pablo lo menciona, creo que es una mención honorífica. Pablo lo tenía que haber amado muchísimo a Epeneto. ¿Por qué? Porque él fue su primer discípulo en Asia Menor. Asia Menor es una de las 14 provincias del Imperio Romano. Hoy en día, para que usted entienda, la región de Asia Menor es todo lo que hoy es Turquía, precisamente. Asia Menor está arriba, en la parte de arriba del mar Mediterráneo, lo que es Turquía. Precisamente el primer convertido de toda Asia fue Epeneto. Y Pablo lo recordaba con mucho amor a él, precisamente a esta persona. Luego, ¿quién sigue? Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Fíjese bien, María no dice Pablo que la conoce. Es interesante, cuando usted lee los demás nombres, usted se da rápidamente cuenta que Pablo conocía de ellos. Pero con María es un poco, no frío, sino que él se separa un poco. Precisamente porque lo que se cree es que Pablo no la conocía personalmente, sino solamente por los informes, probablemente de Aquila y Priscila, probablemente, de que era una mujer muy entregada al ministerio. María. Luego, ¿quién sigue? Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Era una pareja de esposos, Andrónico y Junias, o Junías. Junias es un nombre precisamente de mujer, y ellos eran esposos. Y lo más interesante es que lo más probable es que uno de los dos era pariente de Pablo. No solamente hermano en Cristo, sino que eran parientes. Porque Pablo en esta carta menciona que él tiene varios parientes. No sabemos si son primos o hermanos, pero sabemos que Andrónico o Junias, uno de los dos, era precisamente pariente de Pablo, al igual que Herodión, Jasón y Sosípater, que lo menciona más adelante en esta misma carta. Todos ellos eran parientes de Pablo. Ahora, interesante es que dice que eran descartados entre los apóstoles. Importante mencionar, ellos no eran apóstoles, sino que es una mención honorífica de que ellos eran muy amados, muy conocidos entre los apóstoles, probablemente porque también ellos fueron encarcelados, al igual que Pablo. Y lo que se cree es que incluso pudieron haber compartido celdas en ciertas regiones de Roma cuando fueron encarcelados, o antes de llegar ahí. Precisamente ellos, por predicar el Evangelio, Andrónico y Junias, fueron encarcelados y fueron compañeros de celda probablemente del apóstol Pablo. Por eso habla de que eran compañeros de la cárcel. ¿Quién sigue? Saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Y aquí Amplias es bien interesante, porque el nombre de Amplias, para que darles unidad antes de mencionarles. Amplias era uno de los nombres más comunes de los esclavos. Dígame un nombre común aquí en El Salvador para hombres. Juan. Y en toda Centroamérica para las mujeres, María. ¿Se da cuenta? María. Claro, María. Entonces, quiero que entienda que culturalmente en Roma un nombre común para los esclavos era Amplias. Por lo tanto, se cree que Amplias era un esclavo. Recuerde que los esclavos, no todos, usted no puede pensar que los esclavos pasaban en una celda sin hacer nada. Los esclavos se ocupaban al servicio del dueño. Ellos incluso podían salir de las casas. Ellos iban a los mercados a comprar. Según la vestimenta del esclavo, así era la reputación del amo. Muchos esclavos vestían muy bien. Lo único que no podían huir porque los mataban. Y no tenían derecho, no podían ellos vivir solos, sino que ellos regresaban a su casa. No todos eran precisamente con una pelota de hierro y con unas cadenas, no era exactamente así. Sin embargo, él era un esclavo que se le permitía la adoración a Jesucristo. Lo interesante es que él llegó a ser amigo de los cristianos, incluso, y aquí viene una parte importante, ¿por qué Pablo puso el nombre de un esclavo en su carta? Lo más seguro porque fue un hombre muy amado por todos, tanto así que en una de las actuales catacumbas que se encuentran en Roma, en donde por los gráficos que hay ahí, las palabras, etcétera, que se ven ahí, era una comunidad de cristianos la que ahí se escondían. En una de las catacumbas actualmente, ahí en Roma, existe una tumba que es la más bellamente adornada de todas.
porque hay varias tumbas de distintos cristianos que ya murieron ahí en la persecución. Pues actualmente hay una tumba que es la más hermosamente adornada y precisamente el único nombre que tiene es Amplias. Si usted va a Roma y va a esta catacumba, usted ve que hay la palabra que dice Amplias. Pues lo que se cree, según la línea de historicidad, es a este hombre al que Pablo saluda precisamente. Era muy amado por los apóstoles, este esclavo. Y precisamente se adjudica a este personaje esta tumba. ¿Quién sigue también? Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Sigue. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Ok, hasta ahí. Urbano, Estaquis y Apeles. Urbano es un nombre romano, Estaquis un nombre griego, y Apeles significa aprobado, en donde si se le llama aprobado y si se le decía aprobado, lo más seguro es que fue una persona que sufrió muchísimo y por lo tanto, como Dios prueba por el fuego, los que son probados y pasan la prueba se llaman ¿cómo? Aprobados. Estas personas no dicen nada, tampoco en la historia, en los eruditos de historia no han descubierto nada más, así que solamente podemos ver más o menos cómo son sus nombres y probablemente dónde hayan venido. Lo que sí es interesante lo que dice después. Esto es bien interesante. También salúdame a los de la casa de ¿quién? Iglesia de Aristóbulo. ¿En qué versículo estamos, hermanos? En el 10. Fíjese bien. Cuando habla de la casa de Aristóbulo, usted tiene que entender que está hablando de los que habitan en la casa de alguien. Es como que si yo le dijera al pastor David, salúdame a los de la casa Salgado. Es decir, que es un saludo ¿para quién? Para todos los que ahí habitan. Indistintamente si son familiares o no. Es de los que ahí habitan, trabajan, de los que ahí viven. Ok. Los de la casa de Aristóbulo es bien importante mencionarlo porque hay un erudito, un historiador muy erudito que se llama Lightfoot. Y aquellos que les gusta estudiar teología lo tuvieron que haber leído. Lightfoot dice, y hace todo un estudio y saca una línea bien importante histórica de la casa de Aristóbulo mencionada por Pablo. Aristóbulo pudo haber sido el hermano, escuche bien, ¿de quién? De Herodes Agripa I, y nieto, por tanto, de Herodes el Grande. Es decir, que Aristóbulo era parte de la aristocracia romana. Tanto así que Aristóbulo tuvo que haber sido obviamente, aliado del emperador Claudio. Recuerde que Claudio era el emperador cuando Pablo escribió la carta. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque cuando Aristóbulo murió, era muy común en Roma que cuando moría alguien así, un aristócrata, y no había una sucesión de herencia, el emperador era dueño, oiga de esto, de la esposa, de los esclavos, de los hijos, de todo lo que quedaba de la casa. Por lo tanto, esta casa, por eso hay mucha historia de esta casa, porque pasó a ser propiedad del emperador. Y precisamente en los escritos, cuando hablan del emperador Claudio, se habla de la casa de Aristóbulo. ¿Esto qué significa? Significa entonces que dentro de esta casa, muy pudiente, habían cristianos que se congregaban y que iban a adorar a Jesucristo. Pero antes de mencionar otros aspectos, vamos continuando la lectura, hay un detalle más. ¿A quién saluda después? Saludad a Herodión, sí, mi pariente. ¿Qué dice? Mi pariente, es decir, no sabemos si Herodión era cristiano o no. No se sabe, porque Pablo no lo dice. Pero por haberlo incluido, puede ser que sí. Los eruditos, hay una discusión que si era cristiano o no. Sin embargo, lo que sí sabemos es que también era parte de los parientes de Pablo, que vivían en Roma. Luego, ¿a quién saluda? Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. ¿Que son de quién? Del Señor. Fíjense que es interesante aquí también, Narciso, una vez más, es la casa de Narciso. Es decir, en su casa había cristianos, y Narciso, siguiendo la historia, el mismo Lightfoot dice que Narciso era el secretario del emperador Claudio. Y por ser el secretario, era una persona extremadamente rica. Porque todos los trabajos, todas las negociaciones, todo lo que Claudio hacía,
sea bueno, sea malo, quien se los cubría era precisamente Narciso. Así que, si Lightfoot tiene razón en que Narciso y también Aristóbulo eran precisamente parte del palacio imperial, significa que estas dos casas dentro del palacio imperial tenían cristianos. Y entonces, ¿por qué ese detalle es importante, hermanos? ¿Y por qué me estoy deteniendo a explicarles esto? Porque si esto es así, entonces concuerda perfectamente con lo que dice Filipenses 4:22. ¿Y qué dice Filipenses 4:22? Léelo, por favor. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. ¿Los de la casa de quién? Del emperador, porque César es un título. Entonces, cuando Pablo dice esto en Filipenses, recuerden que él escribió en la cárcel la carta a los Filipenses, dice, todos los santos os saludan. Quiero que entendamos algo. Pablo, ¿dónde escribió la carta a los Filipenses, dijimos? En la cárcel, él estaba encarcelado. Pero si él en la carta, si él estaba encarcelado, a los de Filipo les dice, todos los santos os saludan, es porque a la par de él en la cárcel, ¿quién estaban con él? Algunos santos, ¿sí o no? Algunos santos, amén. Algunos santos de visita. Entonces, ¿qué significa? Que si habían santos que tenían la posibilidad de entrar a las cárceles y estar con Pablo, tenían que ser personas de mucha influencia. Pues resulta que estos santos que iban a ministrar a Pablo, que lo atendían, que lo ayudaban mientras estaban en la cárcel, son los de la casa del César. Lo más seguro, ¿quién? Los de la casa de Narciso y los de la casa de Aristóbulo. Y por eso es interesante ir viendo estos detalles cuando se trata de un estudio bíblico. Así que, muy interesante si lo que dice Lightfoot se cumple, pues todo está concurriendo perfectamente acá. ¿Quiénes siguen? Son 3 mujeres. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Ok, nunca le voy a poner así a sus hijas, ¿oyó? Trifena y Trifosa. Eran gemelas, su nombre significa, una significa delicada y la otra significa refinada. Sí, se me asegurara por el tipo de familia donde venían. Se cree que obviamente el nombre fue puesto antes de ser creyentes, así que más se aduce que el nombre era por su estatus social más que por cómo ellas eran. Sin embargo, desde el momento que Pablo la saluda, es porque eran muy importantes para todos los cristianos. Y luego menciona a otra mujer, a Pérsida. Y qué interesante lo que dice, que era muy amada. Y cuando uno lee la estructura, lo que dicen los eruditos, es que Pérsida, a diferencia de las otras dos que eran gemelas, lo más seguro que era una mujer de edad mayor. Por eso usted ve que Pablo le habla con mucho respeto. Leemos una vez más la parte de Pérsida. ¿Qué dice? Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Que ha trabajado en tiempo pasado. Dice a la hermana, a la muy querida, a la hermana. Es bien interesante porque se cree que era una mujer ya entrada en edad, que había dedicado toda su vida al servicio precisamente de la iglesia de Jesucristo. Luego, ¿quién viene? Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Ok, Pablo dice que la mamá de Rufo es la mamá de él. Salúdame a la mamá de Rufo, que es la mamá de él, y la mía. Nosotros sabemos por la historia que no es la mamá de Pablo, pero si Pablo dice y le llega a decir que es su mamá, es obviamente por cariño. Es bien hermoso esto porque Rufo, y aquí usted va a entender por qué es importante leer bien los nombres. El Evangelio de Marcos, recordemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Marcos fue escrito precisamente, ¿sabe dónde? En Roma. ¿Dónde fue escrito? En Roma. Marcos escribió su Evangelio, oiga, en Roma. Él era parte de la iglesia de Roma y se escribió años después de la carta de Pablo. ¿Por qué menciono esto? Porque en el Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 15, encontramos que Jesús fue ayudado por un hombre llamado Simón, ¿de dónde? De Cirene, para cargar ¿el qué?
La cruz. Pues entonces, en Marcos capítulo 15, versículo 21, se nos dice algo interesante. ¿Qué se nos dice? Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. ¿Usted cree que Marcos puso esto así porque se le ocurrió? Esto fue escrito después de la carta de Pablo. Él era parte de la iglesia de Roma. Y él pone que Simón Cirene era el padre de Alejandro, ¿y quién? ¿Y a quién Pablo saluda con tanto amor? A Rufo. Por eso es que Pablo saluda a Rufo, a su madre. No saluda a Simón porque obviamente se cree que él ya había muerto. Pero entonces saluda a Rufo y a su madre. Y es bien hermoso esto porque Pablo le llega a decir a ella, mi mamá. Y es porque se cree, obviamente, por ciertos historiadores mencionan algunos detalles, de que la mamá de Rufo era precisamente una mujer muy especial, que atendió a Pablo en sus muchas necesidades. Y no es de extrañar, porque si Simón tuvo el privilegio, el gran privilegio, de cargar la cruz de Cristo, ayudarlo nada más y nada menos que a Jesucristo, ¿usted se imagina el ejemplo que haber sido para sus hijos y para su esposa haber hecho eso? Amén. Amén. Así que no es de extrañar que, y esto es importante porque esto es para los padres de familia. Cuando ustedes le sirven al Señor con un corazón sincero, sus hijos van a continuar sirviendo al igual que usted. Para la familia, qué importante es que el hombre de la casa le sirva al Señor. El hombre de la casa debe de servir al Señor. Él es el primero que da el ejemplo para que toda la familia continúe haciéndolo cuando Él ya esté en el cielo. Amén. Entonces, de ahí menciona otros nombres que simplemente ya no sabemos quiénes son, ¿verdad? ¿Me los lees, por favor? Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Ok, a todos ellos no hay referencia alguna allá en la Biblia, no se sabe quiénes son, no hay ninguna referencia, más que si Pablo los menciona es por el gran amor que les tiene. Ahora, este saludo que incluía, por favor, versículo 16. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Ok, importante entonces poder observar de que cuando Pablo habla de un beso santo, no se refiere a un beso francés, ok, sí, ¿verdad? Sino que era un beso que se daba a la altura de la barba, era un beso con mucho respeto, se llama ósculo santo, ¿verdad? Y se traduce correctamente como beso santo, y era una muestra de afecto y de cariño. Y realmente, cuando usted lee eso, ¿qué significa? Que Pablo amaba a cada una de estas personas que él conocía. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque resalta el amor que debe de haber entre hermanos. Si esto está incluido en la palabra de Dios, todo lo que estamos leyendo, hermanos, ¿usted cree que Dios lo ha puesto para que no sirva para nada? No, hay un propósito específico. Y parte de ese propósito creo que es mostrarnos el amor que debe haber entre hermanos. Porque precisamente Jesús dijo que por el amor que nosotros nos profesáramos, es que en el mundo vamos a ser conocidos como sus discípulos. Amén. Y lo que vemos aquí en el apóstol Pablo. Pablo, el más grande de los apóstoles, pero un hombre que amaba muchísimo a los miembros de cada iglesia. Amén. Dígale que está a su lado, tenemos que amar a todos los hermanos en Cristo. Ok. Y lo segundo que encontramos entonces en esta porción que estamos estudiando esta noche, es que este amor de Pablo por la iglesia, ¿cuánto logran ver el gran amor de Pablo por la iglesia de Roma? ¿Sí o no, hermanos? Porque la iglesia de Roma, ¿quiénes la componen? Las paredes. ¿Quiénes componen la iglesia? Los cristianos. Pablo, desde el momento que él manda un saludo a todos ellos, es porque los amaba. Amén. Pero qué interesante y a la vez qué enigmático que Pablo, dando una gran lista de nombres, mandándole saludos, besos, abrazos, afecto entrañable a cada uno de ellos, venga luego a decir lo que dijo. ¿Y qué fue lo que él escribió hablando del amor entre hermanos? Sígueme leyendo hasta el versículo 20, donde quedamos. Y os ruego, hermanos,
que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando uno ama a la iglesia de Jesucristo, uno obviamente ama a cada persona, pero eso también incluye el amar, el evitar que ellos sean dañados con falsas enseñanzas. Nosotros no podemos decir que amamos a Cristo si no amamos a los hermanos. Y no podemos decir que amamos a los hermanos si no les evitamos que caigan en el error. ¿Me doy a entender, mi familia? Es decir, el amor de Pablo era tan grande por la iglesia de Roma que ahora él viene a rogar por la iglesia. Viene a rogar por ese amor. Viene a rogar por esa unidad y esa pureza. Viene a rogar para que se mantenga la iglesia de Roma pura. En otras palabras, viene a rogar para protegerla. Y es que tenemos que entender que el verdadero amor no solamente procura el bien de aquellos que amamos, sino que también incluye nuestra oposición a lo que pueda hacer daño a esos mismos que nosotros amamos. ¿Me doy a entender? Hermanos, el verdadero amor no solamente procura el bien para los que amamos, sino que incluye una oposición a aquello que puede hacer daño a mis seres amados. Y esto es lo que vemos aquí. No solamente vemos a Pablo amando a cada persona individualmente por lo que cada uno es en Cristo, sino que vemos a Pablo amando a la iglesia como un todo, como un organismo, que no quiere que se deshaga, que no quiere que haya divisiones, que haya disensiones, que se pierda la pureza que hay en ese lugar. Amén. Por eso es que Pablo, a la par de mostrar su amor individualmente por cada miembro de la iglesia, ahora viene a mostrar su amor por la unidad, como un todo, por la iglesia de Roma, con un ruego. Y viene ahora a rogarles a la iglesia. ¿Y qué es lo que él viene a rogarles? Bueno, 3 cosas: que vigiléis, que os apartéis, y por tercero, que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Este ruego de Pablo incluye estas 3 cosas y las vamos a ver rápidamente. ¿En qué consiste el ruego de Pablo a la iglesia? Versículo 17 dice así la palabra del Señor. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Lo primero que el apóstol Pablo da como orden acá, y es como un ruego, dice, os ruego. Lo primero que él ruega es que vigiléis. Digan conmigo, debo de vigilar. ¿Qué debemos de vigilar? A los que causan disensiones y tropiezos. Ahora, hay 2 cosas que este pasaje, hermanos, no significa. Okay, hay 2 cosas que no significa este pasaje. En primer lugar, Pablo no está hablando que nosotros tenemos que reaccionar cuando hay casos de división o tropiezos. No, sino que Pablo está diciendo que antes de que haya una división o un tropiezo, tenemos que mantenernos vigilando todo el tiempo para que no suceda. ¿Ok? Es importante entender esto. Pablo no está diciendo que tenemos que reaccionar hasta que sucedan las cosas. No. Tenemos, si amamos tanto la iglesia, tenemos entonces que vigilarnos todo el tiempo de tal manera que esas disensiones y divisiones nunca sucedan. ¿Me doy a entender, familia? Es decir, por eso es que esto es importante. Pablo lo que está diciendo, la palabra vigilar es importante porque la palabra vigilar aquí significa escopeo, de donde viene la palabra microscopio o telescopio. Esta palabra significa cuidar, adelantarse, ser intencional, ser estratégico. ¿En qué? En mirar y examinar.
no solamente Pablo está diciendo que tenemos que mirar, no, porque no es una serie de brujas, no es una cuestión de mirar, es una cuestión de examinar. Tenemos que someter a prueba a la iglesia constantemente, a las personas, al servicio, a los diáconos, a los líderes, todo el tiempo, bajo escrutinio, todo el tiempo. No se trata de una cacería de brujas. Entonces, ¿de qué trata? De examinar, de poner a prueba. Y esto me lleva a lo segundo que tampoco este pasaje significa. Este pasaje no significa que cuando dice que tenemos que vigilar a los que causan tropiezos y división contra la enseñanza bíblica. Esta frase no se refiere a que nosotros tenemos que ser apresurados en echar de la iglesia a los creyentes inmaduros. A los creyentes inmaduros no se les echa de la iglesia, porque son inmaduros, se les soporta y se les enseña. Esto es importante entender porque muchas veces hay cierto tipo de división que es simplemente por desacuerdos. Por ejemplo, recuerdo una ocasión que una hermana de la iglesia a las mujeres que sirven en la iglesia se les pide que vengan en pantalón negro, precisamente un poco flojo, pero había una hermana que decía, yo no me pongo pantalones, porque las mujeres no deben usar pantalones, así que yo me voy a poner falda. Y entonces decía, mira hermana, pero la falda no se la ponga pegada. No, pero yo voy a usar falda como yo quiera. No, hermana. Va, sí, abajito de la rodilla, pues va. No. Y ahí estuvimos discutiendo con la hermana. Al final, ella era una hermana que usaba faldas. Y ella estuvo por muchos años en desacuerdo con eso en la iglesia. A ella no la vamos a confrontar por eso. Aquí hay hermanas, por ejemplo, en los domingos que vienen con mantelina. ¿Cuántos las han visto? ¿Cuántos han visto? Claro, ¿las vamos a regañar por eso? No. Y ellas están divididas en la iglesia en ese sentido, que por eso vienen con mantelinas. Porque para ellas las mujeres que no usan mantelina no es correcto. Ahora, nosotros no podemos hacer nada con eso, simplemente amarlos y poco a poco enseñarles. Pero Pablo no está hablando de eso acá. Pablo no está hablando de aquellos que por cuestiones personales se dividen en su corazón de la iglesia en temas de legalismos o en temas secundarios, sino que Pablo se refiere a algo mucho más serio. Pablo se refiere que a los que causan tropiezos y división, es decir, a los que desafían la doctrina bíblica, a esos sí hay que quitarlos y apartarnos de ellos. Así que, cuando nosotros leemos el primer ruego de Pablo, ¿en qué consiste? Os ruego que vigiléis a aquellos que causan disensiones y tropiezos. ¿Pero contra quién? ¿Contra qué, mi familia? ¿Qué dice la Escritura? Las enseñanzas que ¿qué? Que vosotros aprendisteis. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos con los que causan divisiones en las iglesias? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el mandamiento? Apartarse. Y esto es importante. Aquí présteme atención. La respuesta correcta de un verdadero creyente a los falsos maestros, a los que dividen a los miembros de una iglesia local, a los que dividen a los miembros de una iglesia local en contra de las enseñanzas bíblicas que les enseña, la respuesta correcta de un verdadero cristiano a un falso hermano no es el debate y no es el diálogo, señores. Es apartarse. Tal vez no me entendió y se lo vuelvo a decir. La respuesta correcta de un creyente cuando se enfrenta a alguien que está causando división en una iglesia no es debatir con él, no es buscar dialogar con él, no es buscar por amistad o por amor, ay, voy a tratar de convencerlo. No, es que apartarse. Porque el que ya tiene dividido su corazón, ya lo tiene dividido. Y Dios le manda a usted a no platicar con él. Por eso es ilógico que usted se ponga a debatir por Facebook o por redes sociales a los que ya se dividieron, a los que están intentando dividir. Ya, mire, de nada sirve que usted los confronte. Es más, usted va a salir perjudicado.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Aquí viene el punto. Apartarse, oiga esto, apartarse no significa que usted se va a hacer el del ojo pacho. Usted va a salir de ahí como que si nada ha pasado. No. Veamos esto. Vamos a hacerlo gráficamente. Supóngase que ahorita una persona de acá de la iglesia se para, se va afuera y está esperando que todos ustedes salgan para dividirlos a ustedes de esta iglesia. ¿Ok? ¿Me voy a entender? Ok. Cuando usted salga, la Biblia dice que usted no tiene que debatir con él. Las razones que él le da, no tiene que ni debatirlas usted. No tiene que hablar con él, sino apartarse. ¿Pero apartarse a dónde? ¿Al parqueo? No. Es de regreso adentro de la iglesia para ayudar a los que están adentro y decirles, hermanos, ahí hay alguien, esto está pasando. No sé si me va a entender. En otras palabras, cuando Pablo viene y dice que hemos de apartarnos de los que causan divisiones, este acto es para proteger a los indefensos, a los recién convertidos, a los inmaduros, a los débiles en la fe. Cuando uno se aparta, uno no se aparta para protegerse uno se aparta para proteger al débil en la fe. Porque los débiles en la fe son los que van a escucharlos a ellos. No sé si me debe entender, familia. Hermanos, amén. En otras palabras, cuando alguien ya causa división, ya no se debe de hablar con él, no se debe de discutir con él, no se puede debatir con él, sino que lo que sí tenemos que hacer es denunciar las enseñanzas que ellos están dando, pero dentro de la iglesia, a los que están dentro de la iglesia, para que ellos no sean contaminados. Y este es el punto. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo cuando él estaba discutiendo en Atenas contra los filósofos? ¿Se acuerdan ustedes? Una pregunta, ¿ellos eran divisores o eran inconversos? ¿Y qué hacía Pablo? Discutía, debatía. Cuando usted se enfrenta a un inconverso, usted puede debatir argumentos. Pero con alguien que causa división, con alguien que estuvo adentro de la iglesia, y sale y comienza a querer dividir, con eso no se puede debatir ni discutir. Simplemente apártese de ellos. Ya no les hable, pero proteja a la iglesia. Lo debe entender, familia. Es que mire, mucha gente piensa que son el Cristo de la gente. Usted no es el Cristo de nadie. Usted tiene que aprender a dejar que Jesús sea el Cristo de todos nosotros. Cuando alguien causa división, si es familiar o amigo suyo, apártese de él. Ya no lo puede escuchar. No tiene sentido que usted debata con él. A mí me han preguntado, pastor, mira, hay un fulano que está hablando mal, esto. Si él quisiera venir a usted, a hablar con usted para debatir con usted los puntos, ¿usted lo dejaría? No, le digo. No es que no lo dejaría, es que yo cómo voy a discutir con alguien que quiere tener la razón, es perder el tiempo. Diferente es con alguien que quiere hablar, que quiere ser explicado en sus razones. Eso es distinto. Entonces, pero cuando alguien ya causó división o está causando, Pablo dice que no podemos estar con ellos ni hablar, es apartarnos, pero es para proteger la iglesia, a los débiles en la fe. Mire, es en esto donde se aplica lo que dice Mateo 7. No eche las perlas ¿a quiénes? A los cerdos. Usted no tiene por qué gastar la perla, que es el evangelio, en personas que ya están obstinadas, en que ya no quieren saber nada, que están divididos contra el evangelio y contra usted. ¿De qué le sirve a usted pelear con ellos? Yo veo esas grandes discusiones en Facebook, no las veía porque realmente yo no soy de los que ando metiéndome ahí a andar viendo cosas, pero me acuerdo al inicio, unos debates que se arman y uno atacando al otro, y digo, mire, es más, voy a ir un poquito más allá. ¿Cuántos pasan por alto en Facebook aquel mandamiento que dice, cuando tu hermano tiene algo contra ti, o tú tengas algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ¿qué? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Ve tú qué? ¿Cómo dice? ¿Ve tú cómo? ¿Acompañado o solo? Solo, primero es solo. Primero es con él. ¿Cuántos ocupan el Facebook para hablar mal de alguien? Pasando por alto lo que dice la Escritura, ve tú solo. Y no lo hace solo, lo hace público. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? La Biblia a ti te manda que si tú tienes algo, lo primero que tienes que hacer es ir tú solo.
Y si no te escucha, ve con alguien. Pero cuando tú posteas algo de alguien, aunque no menciones el nombre en Facebook, tú estás pecando ante Dios porque no estás yendo solo, lo estás haciendo ¿qué? Público. Y aquí donde se cumple esto, no le eches la comida a los perros, no le eches la perla a los cerdos. Y es que tenemos que entender algo, mire, el trabajo pastoral es sobre las ovejas, no sobre los divisores. Si usted va a cuidar a su hermano, es el hermano que está dentro de la iglesia. El que se va, se va. Déjelo. Su trabajo es cuidar a los que están aquí. Es como cuando usted está en su casa y uno de sus hijos se rebeliza contra usted y se va de la casa. Y usted tiene otros 3 hijos que cuidar. Supóngase que usted tuviera 4 hijos. Se va uno de la casa y se queda usted con 3. ¿Sería justo para esos 3 que usted, por el dolor que su hijo que se rebeldizó, se fuera a la casa, usted se olvide completamente de ellos y usted se vaya a la calle, a perderse en la calle en el trago, porque un hijo se le fue de la casa? ¿Es justo para los otros 3 que usted haga eso? No. ¿Es justo que usted se quede llorando por un hijo cuando tiene 3 que cuidar? ¿Es justo? El rey David, eso le pasó a él. Se le muere el hijo y en una semana él dejó de reinar. ¿Qué fue lo que le fueron a decir? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdan, pastor, lo que le llegaron a decir? ¿Por qué estás llorando?, le dicen. Aquí tienes otros más que tienes que cuidar, tienes que reinar. Quiero que entiendan que el trabajo pastoral es sobre los miembros de la iglesia, no sobre los divisores. A ellos ni siquiera podemos acercarnos, ni platicar, ni tener comunión con ellos. ¿Sabe por qué digo esto? Por lo que dice Mateo 7, del 15 al 16 también, dice: Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora, note algo. Jesús no dice, por sus palabras los conoceréis. ¿Por qué va a ser conocido un falso profeta, maestro, hermano o pastor? Por sus hechos, por sus frutos. ¿Sabe por qué digo esto? ¿Por qué menciono este versículo? Porque precisamente la razón por la cual tenemos que apartarnos de los falsos o de los que causan divisiones es por esto. Porque ellos con sus palabras lo pueden convencer a usted. Lo pueden hacer dudar de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres, de su iglesia, de su vecino. No es por las acciones. Lo peligroso son las palabras de ellos. Es que, cuando viene Pablo y dice que tenemos que apartarnos, él da 3 razones por las cuales nosotros tenemos que apartarnos de los que causan división. ¿Cuáles son esas 3 razones? Versículo del 18 al 19 de Romanos 16 dice, presta atención. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Ok, hermanos, miren, una vez más, veamos el hilo de todo esto. Pablo comienza despidiéndose de ciertos hermanos, mostrándole amor a ellos. Pero luego de mostrar su amor individual, muestra el amor a la iglesia como tal. Y él dice, les ruego que no se dividan. ¿Cómo no dividirse? Bueno, cuando ustedes vean que alguien, porque están vigilando, primero tienen que vigilarse mutuamente, examinarse todo el tiempo. Y cuando ustedes encuentren que alguien se divide, ya apártense de él. Apártense, no hablen con él. No lo escuchen. Apártense, no platiquen con ellos. ¿Por qué? Y él da 3 razones. En primer lugar, ¿qué dice el versículo 18 al inicio? Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de ¿qué? Es la primera razón. ¿Por qué apartarnos? Porque los tales son esclavos de sus propios apetitos. Y es que quiero que entendamos que sin importar cuán sinceros
o preocupados por la obra de Dios, parezcan ser los falsos maestros, los falsos hermanos o los falsos predicadores, por más que ellos aparenten esa preocupación por la iglesia, preocupación por tu grupo en casa, preocupación por tu discipulado, nunca tienen interés genuino por Jesús o por la iglesia, sino que el interés de ellos es sobre ellos mismos, sobre sus propios anhelos, apetitos y deseos. Hay una figura en el Antiguo Testamento bien importante para que vea cómo Dios gráficamente nos invita que a los que causan división, a los que viven por sus propios vientres, tenemos que apartarnos de ellos. Cuando ellos vagaron por el desierto, ¿se acuerdan que ellos, entre sus quejas, los israelitas en contra de Moisés, una de sus quejas era que no podían comer carne? ¿Se acuerdan? Dios manda el maná y ellos se hartaron del maná. Pan caído del cielo, milagroso. Y ellos no, querían carne como en Egipto, dice. Y carne de chucho les daban, pero eso querían. Y entonces viene Dios y dice, oiga esto, ok, tú lo que quieres es satisfacer tu apetito, tu anhelo y tu deseo es eso, ok, te lo voy a dar. Y mandó una cantidad de codornices, en el desierto comenzaron a caer, y dice que ellos comenzaron a comerlas, a cocinarlas, a comerlas, pero dice la Escritura que aún estaban ellos con el bocado en la boca. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cayeron. Murieron. ¿Por qué? Porque Dios tiene que apartar de su pueblo a los que viven para sus propios vientres. Dios tiene que apartarlos. Esa figura del Antiguo Testamento que pasó es el mandato que usted ve aquí. ¿Por qué hay que apartarse de aquellos que causan división? Porque ellos no te aman, aunque tratan de fingirlo. Ellos se aman a sí mismos, a sus vientres. Ellos solo van a lograr hacer contigo algo que ellos en su vientre, en su vida desean. Lo hacen por ellos. Por eso es que el falso maestro o el falso predicador o el falso hermano, ellos causan división por diferentes intereses. Y el abanico de intereses es impresionante porque va desde el egoísmo, la fama, el poder, la buena imagen, hasta por dinero y tener relaciones sexuales con alguien. Mire, por eso es que dice sirven a sus propios vientres. Filipenses, por ejemplo, 3, no lo busque porque no lo vamos a leer, pero quiero citarlo. Filipenses 3, del 18 al 19 dice que los dioses de los que causan división son sus vientres mismos. Los vientres de ellos, sus deseos se les llaman sus propios dioses y que ellos solamente piensan en lo terrenal. Así que la primera razón por la cual tenemos que apartarnos de los que causan división es por esto. Porque la iglesia, porque dice la Escritura que el amor no busca ¿qué? Lo suyo. Entonces, si alguien es egoísta y causa división, apártate de ese. Porque solo busca lo que es de él. Segunda razón por la cual tenemos que apartarnos de los falsos hermanos o los que causan división. Porque con sus suaves palabras y lisonjeras engañan los corazones de ¿quiénes? ¿De quiénes, hermanos? Pregúntale al que está a su lado, ¿eres tú un ingenuo? Pregúntele, ¿tú eres un ingenuo? ¿Sabe por qué digo esto? Porque la palabra ingenuo, bíblicamente acá significa una persona simple cuya conciencia no ha sido afectada. Es decir, una persona crédula, una persona inocente, una persona, incluso la palabra significa en griego, una persona que le falta astucia o la experiencia mundana. Oiga bien, experiencia mundana, es decir, experiencia de vida. Una persona ingenua. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Dice que a los ingenuos los engañan. ¿Y cuál es la estrategia o método que los falsos hermanos o que los que causan división ocupan? ¿Cuál es la estrategia de ellos a los ingenuos? ¿Hablarles con qué? No, pero lea bien, ¿con qué? Suaves y qué? Y lisonjeras. Ok. La palabra suave, para aquellos que están apuntando, en griego significa lenguaje respetuoso, elegante, con fluidez y atractivo. ¿Entiende usted? Es decir, cuando dice palabra suave se refiere a un lenguaje que es respetuoso. Y que usted tiene que entender que un falso maestro nunca lo va a ofender a usted. Él se va a poner siempre como bueno y los demás de malos.
Él va a venir con un lenguaje respetuoso, va a venir con un lenguaje elegante, va a tener fluidez de palabra y va a ser lo que usted escuche, oiga, va a ser atractivo a sus oídos. Pero eso se llama un engaño. Cuando alguien es engañado, no lo sabe. Por eso se llama ¿qué? Engaño. Usted nunca se da cuenta de cuando usted ha sido engañado. Cuando salió del engaño, ya no está engañado, salió del engaño. Entonces la Biblia dice que con suaves palabras y lisonjeras que hacen, iglesia, que hacen, engañan. No se da cuenta usted cuando ya lo tienen dormido. Y no solamente eso, sino que la segunda palabra, ¿cuál es? A la par de suave, lisonjera. ¿Y sabe qué significa la palabra lisonjera? Y esto es impresionante. La palabra lisonjera es eulogía. Eulogía, y esa palabra es importante. Significa alabanza y bendición. ¿Cómo, pastor? Sí. Los falsos hermanos, los que causan división, tienen el poder de causar división porque ellos específicamente vienen con alabanza para usted, vienen con palabras de bendición para usted. No, hermano, que usted merece algo mejor. No, hermano, mire, yo sé esto, a usted lo tienen engañado. Es que mire, hermano, esto pasa aquí, esto. ¿Me entienden? Van a hablar muy bien de usted y muy mal de los demás. En otras palabras, ellos se muestran piadosos. Se muestran piadosos como personas de oración, íntegros, buenos, inocentes, porque esa es su estrategia. Así que hay dos razones que hemos visto por las cuales no podemos acercarnos ni hablar ya con los que causan división. ¿Cuál es la primera? Hermanos, ¿cuál es la primera? Porque ellos no sirven al Señor, sino ¿a quién? Y número dos, porque con sus suaves palabras y lisonjeras, ¿qué hacen? Engañar. Pero hay una tercera razón que para mí es la más importante de todas, por la cual no podemos hablar, ni tener comunión, ni tener amistad con los que causan división. Por obediencia. Por obediencia a Dios. Punto, ya. Versículo 19 dice, ¿por qué también no tenemos que acercarnos a los que causan división? ¿Por qué? Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Es decir, Pablo les dice, ustedes son tan obedientes, que en todas las iglesias sabemos de la obediencia que tienen los hermanos en Roma. Así que precisamente, para que ustedes no caigan en desobediencia, apártense de lo que causa división. En otras palabras, no dejen de ser obedientes a Dios. Es que la palabra obediencia, por cierto, ¿sabe usted qué significa? Nunca la hemos definido. La palabra obediencia significa sumisión a la ley de Dios o a la palabra de Dios y a las autoridades delegadas por Él. Por eso la palabra de obediencia también se trata de sumisión, es un sinónimo bíblico, sumisión a la palabra y a las autoridades. Oiga esto, por eso es que los que causan división con sus palabras suaves, lo que hacen es engañarlo de tal manera que lo llevan a usted a ponerse en contra de la enseñanza que ha recibido o de las autoridades delegadas por Dios para su vida. Por eso se llama división. Entonces, Pablo lo que está hablando acá es que la obediencia al Evangelio de Jesucristo y a las autoridades delegadas de Dios siempre es una protección en contra de las enseñanzas falsas y los falsos maestros. La tercera razón por la cual tú tienes que apartarte de toda persona que causa división es por obediencia a Dios. Amén, hermanos. Dios lo manda, punto, ya estuvo. ¿Necesitas otra razón más que suficiente para eso? No. Ya Dios te dio la orden, no lo hagas. Es tu familiar, ¿qué importa? Es tu mejor amigo de la infancia, ¿y qué importa? ¿A quién tú le temes? ¿A Dios o a los hombres? ¿Vas a seguir poniendo brazo por carne, carne por brazo? Perdón. ¿Confiar en un hombre? Por obediencia. Para que esa obediencia no caiga. Entonces, en lugar de buscar discutir, convencer o debatir con un falso, ¿sabe qué es lo que Dios nos manda? A evangelizar a los incrédulos y a fortalecer a los hermanos débiles en la fe.
o a los recién convertidos a través del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted escuche de alguien que se ha dividido, apártese, pero vaya y proteja a su iglesia, donde usted se congregue. Vaya y proteja a su iglesia en contra de ellos. Amén. Y por último termina entonces el apóstol Pablo y nos dice algo que tenemos que hacer, y es ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ya hablamos que tenemos, digan conmigo, vigilar, apartarse, y la tercer mandamiento, tercer ruego de él es ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Me puedes leer por favor una vez más el versículo 19 y 20? Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El amor todo lo perdona. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén, lo dice la Escritura. Amén. El amor todo lo perdona. Amén. Pero el amor no ignora la maldad, hermanos. El amor no es ignorante. El amor no ignora la maldad que puede dañar tus relaciones. Por eso es que a la par de que tú perdonas, tienes que ser precavido dentro de la iglesia, dentro de tu casa y dentro de la iglesia. Es como que de repente usted viera que su vecino ha sido su mejor amigo y está coqueteando con su esposa. Y su amigo le diga, perdóname. Usted lo va a perdonar porque no lo va a matar. Y tiene que perdonarlo en Cristo Jesús. Pero eso no significa que va a seguir siendo su mejor amigo, hermano. Usted tiene que ser precavido. Amén. Entonces, fíjese bien. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros los cristianos no somos libres de las seducciones del pecado que mora en nosotros, ni de las vanaglorias de la vida. Sin embargo, Dios nos manda a aborrecer lo malo y seguir lo bueno, a pensar lo que es verdadero, honesto, justo, bueno, puro. Digan conmigo, lo que es digno de alabar. Lo que es digno de alabar, eso sí tenemos que pensar, dice Filipenses 4:8 y Colosenses 3:16. En eso tenemos que pensar. ¿Qué significa estos versículos? Que para evitar lo malo, oiga hermano, para evitar lo malo, porque es lo que nos dice él, que tenemos que ser ingenuos para el mal, para evitar lo malo, no es necesario exponerse a lo malo para comprobar que lo es, sino que la manera de evitar lo malo es precisamente ser sabios para lo bueno. Esto es enfocarnos específicamente en conocer profundamente la verdad. Entre más usted conozca la verdad de Dios, más usted va a discernir cuán pecaminoso es lo malo ante los ojos de Dios. Amén. Entre más profundo es su conocimiento de Dios, es más profundo su conocimiento del pecado y de la maldad. Entonces, por eso dice, usted tiene que ser sabio para lo bueno. Pero porque ser sabio para lo bueno lo hace ingenuo ¿para qué? Para lo malo. Porque usted conoce, discierne lo que es malo. Entonces, cuando dice la Biblia que tiene que ser ingenuo para el mal, no significa que usted tiene que probar primero lo que es malo para decir, ya sé que esto es malo. No. Se lo digo porque hay cristianos que dicen, no, y he escuchado, no en la iglesia, sino que en otro país, que dicen, no, es que a mí Dios me ha dado el ministerio para las prostitutas. Y yo por eso voy a los prostíbulos y me meto para evangelizarlas. Ay, hermano. Un mes le doy para que se esté quemando con ellas. Un mes le doy. Quiero que entienda que usted no se va a exponer al mal, sino que la Biblia lo que está diciendo es que para reconocer lo malo, lo que es pecaminoso, debemos de estar familiarizados con lo que es bueno, con la verdad de Dios. Amén, con la verdad. Porque entre más conocemos a Jesús, más reconocemos la profundidad del pecado y por lo tanto más lo vamos a aborrecer. Así que ser ingenuos para el mal no es desconocerlo, sino conocerlo, pero a través de conocer a Dios. Entre más usted conozca a Dios, más usted va a conocer lo que no es de la voluntad de Él. Amén. Entre más usted conoce a Dios, más lo agrada a Él. ¿Por qué los matrimonios, entre más van pasando los años, se ofenden menos?
¿Por qué se ofenden menos? Estoy hablando de matrimonios cristianos, ¿verdad? ¿Por qué entre más pasan los años, menos ofensas hay? Porque más se conocen. Entre más conocimiento, usted sabe lo que a ella o a él no le gusta. Usted ya no lo hace por amor. Es lo que pasa con Dios. Entre más usted conoce a Dios y más expuesto usted a la verdad, rápidamente usted va a reconocer lo que es mentira. Amén. ¿Cuál es el resultado de esta clase de vida? Digan conmigo: vigilar, apartarme y conocer el bien. ¿Cuál es el resultado de hacer estas tres cosas? Versículo 20 una vez más. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo hace la referencia a lo dicho por Dios en Génesis. Usted se da cuenta, es una referencia a Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, especialmente a la mujer, le dice: y tu simiente será mordido en el calcañal, pero tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Y aquí es lo que Pablo está citando: y el Dios de paz aplastará pronto ¿a quién? A Satanás. ¿Pero debajo de dónde? De vuestros pies. Hermanos, la gracia, y por eso menciona la gracia luego Pablo, la gracia es el poder también que Dios nos da para nosotros obedecerle. Es por gracia que nosotros podemos tanto querer hacer lo bueno como el poder hacerlo. El querer y hacer la buena voluntad de Dios es producto de la obra de gracia en nosotros, de la gracia de Dios obrando. Por lo tanto, esa misma gracia que a usted lo salvó, esa misma gracia es la que nos favorece cada día, de tal manera que nos dirige y nos fortalece en Cristo Jesús. Si usted realmente ama a Dios, ame su iglesia. Y si usted ama a la iglesia, es porque usted ama a los hermanos individualmente, pero también ama proteger su iglesia. Amén, mi familia. Así que amémonos mutuamente, individualmente, pero amémonos comunitariamente. ¿Cómo? Vigilándonos, apartándonos de lo que causa división y conociendo lo bueno para ser ingenuo en lo malo dentro de la relación comunitaria que Dios por gracia nos ha puesto en este lugar. Amén, hermanos. Vamos entonces a orar.